Año 1943. Un joven soldado alemán termina su entrenamiento básico. Sabe disparar, marchar y obedecer órdenes sin cuestionar. Es el momento de la asignación. El oficial lo observa detenidamente. Quizás es más fuerte que los demás. Quizás tiene mejor puntería en el campo de tiro. O tal vez solo hay un hueco que llenar. El oficial habla claro. Serás el ametrallador. ¿Qué significa esto realmente? El soldado aún no lo entiende, siente orgullo. Al fin y al cabo, la ametralladora es el arma más importante de toda la escuadra alemana. A primera vista, una asignación común, pero en realidad, una sentencia de muerte. Los ejércitos de Estados Unidos y Gran Bretaña usan la ametralladora como apoyo para los fusileros. Los alemanes hacen lo contrario. Toda la unidad trabaja para el arma. Una escuadra de infantería estándar tiene 10 hombres. El núcleo es el equipo de ametralladora de 3 personas. En el encuadre se ve el peso del metal sobre el hombro. El soldado es el tirador. Su asistente alimenta la munición y ayuda con el cambio de cañón. El portador de munición arrastra cintas frescas y carga los cañones de repuesto. Los otros 6 soldados llevan fusiles Kar-98 de cerrojo. Su trabajo es simple, proteger al ametrallador. Deben avanzar mientras él cubre el terreno con fuego pesado. El jefe de escuadra dirige los movimientos y coordina con otras unidades. Todo gira en torno a mantener el arma disparando. Pero esto era solo el principio. Se escucha el choque del metal contra el suelo de tierra. El ametrallador es el objetivo número 1 del enemigo. Si el arma se detiene, la unidad muere. No hay margen para el error. El ruido es constante. El humo del cañón caliente nubla la vista. El sudor le corre por la espalda bajo la guerrera de lana. ¿Por qué tanto esfuerzo por una sola arma? La potencia de fuego alemana depende de su cadencia de tiro. Sin ella, los fusiles de cerrojo no tienen oportunidad contra las armas automáticas aliadas. El destino de 9 hombres descansa sobre los hombros de uno solo. La situación empeoró con el avance del invierno. Los dedos se pegan al acero frío. El aceite se congela en el mecanismo. El orgullo inicial se transforma en puro instinto de supervivencia. Así comenzaba la vida en el frente. 1200 disparos por minuto. Esa es la cifra que define tu realidad en el frente. Tu arma es la MG-42. Si la guerra está en sus inicios, llevas la MG-34. Los detalles técnicos de su desarrollo ya los conocemos. Lo que importa ahora es su potencia de fuego. ¿Qué significa esto en el combate real? Una cadencia destructiva. Esta máquina escupe entre 1200 y 1500 proyectiles cada 60 segundos. Son 20 balas impactando cada segundo. Ninguna arma aliada se acerca a este registro. Usas el cartucho Mauser de 8 x 57 milímetros. Es el mismo que usan los fusileros de infantería. Pero hay una diferencia clave. Cada 5 cartuchos, la cinta tiene una bala trazadora. En la grabación se ve. Una línea de luz cruza el campo de batalla. Esto te permite ver dónde caen los impactos. Puedes corregir la puntería y dirigir el fuego hacia el objetivo con precisión quirúrgica. Tu equipo personal es mínimo. Solo llevas una pistola como arma de respaldo. La ametralladora es ahora tu mundo entero. Tu asistente carga con el resto. Él lleva guantes de amianto para no quemarse las manos. Debes sujetar el cañón al rojo vivo durante los cambios rápidos. Se escucha el metal golpeando el suelo. A primera vista, la velocidad de disparo es una ventaja, pero en realidad es un problema logístico. Una caja de munición estándar contiene 250 proyectiles. Con el gatillo a fondo, agotas la caja en solo 10 segundos de fuego continuo. Esto te obliga a ser disciplinado. El dedo debe estar bajo control constante. Disparas en ráfagas cortas, ráfagas medidas. Si pierdes los nervios, te quedas sin munición en el momento crítico. Alguien tiene que cargar con esas pesadas cajas de acero para que tú sigas disparando. Sin suministros, eres un blanco fácil. Pero hay un detalle que nadie te explica al entregarte el arma. Eres el soldado más importante de tu escuadra. Pero también eres el hombre más buscado de todo el campo de batalla. Desde la perspectiva del enemigo, los números son claros. Tu ametralladora genera 15 veces más bajas que un fusilero común. Eliminarte a ti no es solo quitar a un hombre del mapa, es destruir la potencia de fuego de toda la unidad. En el video se nota. Los soldados enemigos buscan cobertura al escuchar el sonido del arma. Cada superviviente aliado sabe qué prioridad tiene en el siguiente asalto. Desde el momento en que aprietas el gatillo, dejas de ser un combatiente más, te conviertes en una presa. Los eventos se aceleran cuando el enemigo localiza tu posición. Te están cazando activamente. Eres el centro de todas las miras telescópicas. Así funciona la vida del ametrallador.
1943. Sepp Allerberger, un recluta austriaco, llega al frente oriental. Su puesto es el de ametrallador. No tardó mucho en entender la realidad de la guerra. En el video se nota el peso de su equipo mientras avanza por el barro. Allerberger escribió después sobre sus primeros días. La conclusión fue brutal. Las ametralladoras eran objetivos prioritarios. ¿Por qué eran tan peligrosas? Los oficiales soviéticos las marcaban primero en sus mapas. Allerberger veía cómo caían proyectiles de mortero sobre su posición. Los cañones de infantería disparaban directamente contra ellos, pero el peligro real eran los francotiradores. Las bajas entre los ametralladores eran desproporcionadamente altas. En comparación con el resto de la infantería, su esperanza de vida era mínima. Tras los primeros combates, Allerberger hizo un cálculo rápido. Sus posibilidades de llegar a los 19 años eran casi nulas. Si quería seguir vivo, necesitaba otro oficio. La oportunidad llegó en Voroshilovsk. Allerberger resultó herido en combate. Se escucha el impacto de la metralla y el grito de los heridos. Durante su recuperación, encontró un fusil de francotirador ruso capturado. Empezó a practicar con él. Resultó ser un tirador excepcional. No fallaba ni un solo blanco. Sus superiores observaron su puntería y quedaron impresionados. Consiguió que lo reasignaran como especialista en francotiradores de su regimiento. Al final de la guerra, acumuló 257 impactos confirmados. Fue el segundo francotirador alemán con más bajas. Pero esto era solo el principio de su leyenda. La realidad es sencilla. Si se hubiera quedado tras la ametralladora, habría muerto en pocos meses. Jamás habría alcanzado esa cifra. Los aliados ya habían diseñado tácticas específicas para eliminar posiciones como la suya. El ejército de Estados Unidos producía películas de entrenamiento para sus soldados. La orden era clara: vigilar el cambio de cañón. Incluso para una tripulación experta, cambiar el cañón tomaba varios segundos. Ese era el momento del asalto. Los soldados aprendieron a dispersarse. Una cadencia de fuego alta tiene una debilidad: no puedes cubrir tanto terreno como parece. Se practicaban maniobras de flanqueo constantes. Un grupo disparaba para mantenerte agachado. El otro grupo rodeaba tu posición por el lateral. No había escapatoria. Los británicos fueron más allá. Desarrollaron tácticas de asalto de 3 secciones. Una sección te fijaba al suelo con fuego continuo. La segunda te golpeaba desde el flanco. La tercera cortaba tu ruta de retirada. Se escucha el ruido de las botas corriendo sobre la hierba seca. Estabas rodeado antes de darte cuenta. Pero la situación empeoró con la llegada de los blindados. Si aparecía un tanque, la ametralladora pasaba a ser el primer objetivo. Los comandantes de los tanques buscaban el destello del disparo. Un solo proyectil de alto explosivo borraba el nido de ametralladoras del mapa. El metal retorcido era lo único que quedaba. Así terminaba la vida de la mayoría de los ametralladores. Un disparo certero al nido de ametralladoras. Eso era todo lo que necesitaba el enemigo para avanzar. Los aliados sabían que eliminar esa posición dejaba a la infantería alemana totalmente expuesta. Primero lanzaban proyectiles de alto explosivo contra el búnker. Si eso fallaba, sacaban el armamento especializado para asaltar fortificaciones. Las granadas de fósforo blanco eran el arma más temida. Oficialmente se clasificaban como proyectiles de humo, pero su efecto era devastador. El fósforo arde a temperaturas extremas y se adhiere a la piel de forma inmediata. El agua no sirve para apagar estas quemaduras. En el campo de batalla se ve, el humo blanco cubre la trinchera mientras el fuego consume todo lo que toca. ¿Cómo podía sobrevivir un soldado en ese infierno? No era fácil. Los británicos utilizaban el Churchill Crocodile, un tanque lanzallamas masivo. Podía proyectar combustible ardiendo a más de 90 metros de distancia. Una vez que ese blindado se acercaba, la posición estaba perdida. El fuego entraba por las rendijas de visión y asfixiaba a la tripulación. A primera vista, el ametralladorista era un blanco fácil, pero en realidad, las tácticas alemanas eran extremadamente sofisticadas. En posiciones defensivas, las tripulaciones de la MG-42 nunca se quedaban quietas. Preparaban múltiples puestos de tiro ocultos y rotaban entre ellos constantemente. El objetivo era el engaño. Al cambiar de posición después de cada ráfaga, confundían a los tanques y a la artillería enemiga. Los aliados disparaban a un lugar que ya estaba vacío. Parecía que había decenas de armas cuando solo había una. El ritmo de los eventos se aceleraba y el atacante perdía la iniciativa. La pieza clave de este sistema era el trípode Lafette 42. Pesaba 20 kilos y convertía una ametralladora ligera en una pieza de artillería de precisión.
Los aliados tenían trípodes pesados, pero el diseño alemán era superior. Tenía resortes amortiguadores para absorber el retroceso y controles ópticos de alta fidelidad. Con este equipo, el alcance efectivo llegaba hasta los 3.000 metros. ¿Cuál era el secreto de su precisión? No era solo la puntería del tirador. Era un mecanismo mecánico llamado Tiefenfeuerautomat. Funcionaba de forma similar a un reloj de precisión. El artillero ajustaba 2 límites de alcance y una zona de barrido específica. Podía ser una carretera estrecha o el acceso a un puente clave. Al apretar el gatillo, el dispositivo tomaba el control. La máquina distribuía el fuego de forma automática por toda la zona seleccionada. El soldado no necesitaba ajustar la mira constantemente. El trípode hacía el trabajo sucio mientras las balas cubrían cada metro cuadrado del terreno. Los ataques enemigos se detenían en seco. No había forma de cruzar ese muro de plomo controlado mecánicamente. El diseño y la táctica ganaban tiempo sobre el terreno. Así se mantenía el frente. Un cordel atado al gatillo. Eso era suficiente para convertir una ametralladora en una trampa automática. ¿Cómo funcionaba este sistema? Los alemanes usaban un mecanismo de barrido preestablecido. El arma disparaba y se movía sola de izquierda a derecha cubriendo toda una zona. El tirador ni siquiera tenía que estar cerca. Podía esconderse en un búnker mientras la máquina hacía el trabajo sucio. Pero la tecnología no era nada sin el engaño. Las tripulaciones trabajaban en parejas para montar trampas psicológicas. Una ametralladora disparaba munición trazadora hacia el cielo. El objetivo era que el enemigo creyera que el fuego iba dirigido a sus posiciones traseras. Era un cebo. Cuando los soldados aliados se ponían de pie confiados, una segunda ametralladora los esperaba en silencio. El resultado era una masacre a quemarropa. Estas tácticas fueron devastadoras. Funcionaron en los setos de Normandía y en las montañas escarpadas de Italia. Los equipos de ametralladoras alemanas causaron bajas catastróficas durante toda la guerra. Pero ser eficiente tenía un precio. Te convertía en el objetivo número 1 del enemigo. Günther Koszorek conocía bien ese riesgo. Era ametrallador de la 24ª División Panzer en el Frente Oriental. Koszorek hacía algo prohibido por el alto mando. Escribía un diario. Los soldados de combate tenían prohibido documentar su día a día. Si caían prisioneros, esa información era oro para el enemigo. A Koszorek no le importó. Escribía en cualquier trozo de papel que encontraba por las trincheras, luego cosía esas hojas en el forro de su abrigo de invierno, aprovechaba cada permiso para ir a casa y entregarle los papeles a su madre. El diario desapareció tras la derrota de 1945. Reapareció décadas después, cuando Koszorek se reunió con su hija en los Estados Unidos. Esos papeles se convirtieron en el libro Sangre Roja, Nieve Blanca. ¿Por qué es tan importante este relato? Porque registra la destrucción de la mente humana. Al principio, los textos de Koszorek muestran impaciencia por entrar en combate. Eran jóvenes llenos de entusiasmo, creían en las promesas de gloria y el deber hacia la patria. 21 días de batalla real borraron todo rastro de esperanza. Koszorek escribió que ya nadie hablaba de heroísmo. El entusiasmo murió bajo el barro. El único deseo de los hombres era salir vivos de aquella trampa mortal. En el reporte de un soldado se lee: cuerpos de amigos destrozados por la artillería, disparos de francotiradores que atravesaban cabezas de forma aleatoria. El miedo se transformó rápidamente en odio. La rabia dio paso a gritos que pedían venganza. Koszorek recibió 6 heridas de guerra, sobrevivió al conflicto contra todo pronóstico, pero el joven entusiasta que se alistó nunca regresó a casa. Así terminó su transformación. 6 de junio de 1944. Playa de Omaha. Heinrich Severloh tiene 20 años y una ametralladora MG-42. Pertenece a la 352 División de Infantería. Su posición es el Nido de Resistencia 62. Desde lo alto, domina toda la costa. La visibilidad es total. El campo de tiro está despejado. ¿Cuántas vidas puede quitar un solo hombre en 9 horas? Severloh afirmó algo asombroso. En sus memorias escribió que disparó 12.000 balas de ametralladora y 400 cartuchos de fusil. Aseguró haber causado entre 1.000 y 2.000 bajas enemigas, pero los datos no encajan. Los historiadores militares dudan de estas cifras. En toda la playa de Omaha, de 10 kilómetros de largo, las bajas totales fueron de 2.400 personas. Es poco probable que un solo soldado eliminara a la mitad del ejército invasor, pero hay un hecho indiscutible. Los hombres como Severloh, en posiciones elevadas, masacraron a los soldados que bajaban de las lanchas. Pero esto era solo el principio.
El impacto psicológico fue devastador. Severlo sufrió depresión severa durante décadas. Tenía problemas crónicos de sueño. Las pesadillas eran constantes. A primera vista el horror era la ametralladora. Pero en realidad, el trauma tenía otro origen. Un solo momento lo perseguía más que las horas de fuego automático. Se trata de un disparo de rifle. La cámara registra la escena. Un soldado americano con un lanzallamas busca cobertura. Severlo lo observa. No es una masa anónima, es un hombre con rostro. Apunta su fusil Kar-98, dispara con intención de matar. El hombre cae. Esa muerte individual pesó más que las miles de balas disparadas al azar. La psicología del combate es clara. El fuego de ametralladora es impersonal. Pero ese disparo deliberado a un individuo específico fue su condena mental. No podía hablar de esto con sus 4 hijos. Guardó silencio durante décadas. El peso del secreto era insoportable. Años después, buscó respuestas. A través del libro El día más largo, localizó a un capellán americano llamado David Silva. Silva había recibido 3 disparos en el pecho en esa misma playa. Cuando Severlo y Silva se encontraron, no hubo odio. Se abrazaron durante 5 minutos seguidos. No había vuelta atrás para su conciencia. Severlo se unió a una asociación de objetores de conciencia. Escribió sus memorias 55 años después del desembarco. Pasó el resto de su vida intentando perdonarse a sí mismo, pero el trauma no era el único peligro. Si la carga psicológica no era suficiente, existía otra amenaza peor. ¿Qué pasaba si te capturaban? En el frente oriental, esa pregunta tenía una respuesta sangrienta. La ejecución era el único destino posible. El ametrallador Al-Huburger lo dejó escrito en sus memorias. En el frente ruso, lejos de las cámaras, ningún prisionero sobrevivía tras rendirse. ¿Por qué se rompió toda regla humana? El odio acumulado durante 4 años de atrocidades. En las fases finales del conflicto, la captura significaba la muerte inmediata. Los ametralladores eran el objetivo principal. Sus armas habían despedazado a decenas de soldados en cada carga. Nadie mostraba piedad con ellos. Incluso en el frente occidental se sentía la tensión. Allí se respetaba más la Convención de Ginebra, pero los ametralladores corrían un riesgo extra. En la grabación se ve el suelo cubierto de casquillos y cuerpos. En diciembre de 1944 ocurrió la masacre de Malmedy. Tropas de la Waffen-SS ejecutaron a 84 prisioneros estadounidenses. La respuesta fue inmediata. Algunas unidades americanas emitieron órdenes extraoficiales sobre cómo tratar a ciertos prisioneros. Los soldados que habían visto a sus amigos destrozados por las ráfagas no estaban de humor para perdonar. Servillo fue capturado en este clima de venganza. Fue muy cuidadoso y no reveló detalles sobre su rango o función. Sabía que sus captores pertenecían al mismo regimiento al que él había disparado toda la mañana. A medida que Alemania perdía la guerra, ser ametrallador se volvió una sentencia. Las tripulaciones veteranas estaban desapareciendo. Morían más rápido de lo que podían ser reemplazadas. Los nuevos artilleros llegaban al frente con un entrenamiento mínimo. Se observa en el encuadre. Niños y ancianos cargando cajas de munición pesadas. Eran reclutas forzosos ante la falta de hombres. El equipo estaba al límite. Las fábricas bajaron la calidad para ahorrar costes. Los cartuchos se atascaban o fallaban en el momento más crítico. Pero esto era solo el principio. Los británicos y estadounidenses perfeccionaron sus tácticas de asalto. Usaban una potencia de fuego superior para borrar las posiciones alemanas. Mientras tanto, Alemania perdía a los técnicos que sabían operar las armas con eficacia. Entre finales de 1944 y 1945, la lucha defensiva fue un infierno. Las unidades alemanas montaban la posición, causaban bajas y retrocedían. Repetían el proceso una y otra vez. En cada retirada perdían hombres irreemplazables. A primera vista, un repliegue táctico, pero en realidad, una masacre lenta. Consumían munición que el sistema logístico ya no podía suministrar. Desgastaban los cañones de las armas antes de que llegaran los repuestos. En el este, la situación era todavía peor. El avance soviético era una marea imparable. Los soldados alemanes ya no buscaban la victoria, solo querían evitar el cautiverio. Conocían el destino de los prisioneros en manos del Ejército Rojo. Unidades enteras rompían el cerco hacia el oeste. Su único objetivo era rendirse ante los estadounidenses o británicos. A lo largo de la guerra, Alemania produjo más de 400.000 unidades de la MG-42. El diseño fue un logro de ingeniería brutal. Versiones modificadas de esta ametralladora siguen en servicio hoy en los ejércitos más modernos del mundo. Han pasado más de 80 años desde su primer disparo en el campo de batalla.
Así terminó el reinado de la Sierra de Hitler.